El ambiente estaba cargado de expectativa desde el primer instante, porque no se trataba de un encuentro cualquiera, sino de una reunión que muchos consideraban decisiva. La familia de Mahasín, conocida por su carácter fuerte y protector, abrió las puertas de su casa para recibir a Zeng con todas las miradas puestas en cada gesto, en cada palabra. El silencio inicial dio paso a una conversación que fue tan intensa como cordial, un intercambio donde las emociones estaban a flor de piel. Zeng llegó con una mezcla de serenidad y respeto, consciente de la magnitud del momento que estaba viviendo. Cada movimiento suyo parecía calculado, para transmitir confianza y sinceridad, sabiendo que lo que estaba en juego era mucho más que una simple presentación. Las sonrisas se fueron dibujando lentamente en los rostros de la familia, pero también hubo momentos de tensión que marcaron la atmósfera del encuentro. Mahasín, radiante, intentaba equilibrar las emociones, sosteniendo la mano de Zeng como un gesto de apoyo y complicidad. El diálogo fue largo, con preguntas directas y respuestas claras, porque no había espacio para dudas ni evasivas. Lo que comenzó con nerviosismo, se transformó en una conversación profunda sobre valores, futuro y compromiso. Los presentes sabían que estaban siendo testigos de un capítulo clave en la historia de esta pareja, que había capturado la atención de todos. Afuera, mientras tanto, los rumores crecían y los seguidores en redes sociales comentaban cada detalle que se filtraba del encuentro. La noticia de la reunión había provocado un revuelo inmediato, con miles de personas pendientes de lo que sucedía entre esas cuatro paredes. El interés no era casualidad, porque la unión de Mahasín y Zeng se había convertido en una de las historias más seguidas y comentadas del momento. La reunión, más allá de lo íntimo, adquirió un carácter simbólico, como si fuera una ceremonia no escrita donde el amor debía ser validado por la familia. Esa validación no se da fácilmente, y cada palabra de los padres de Mahasín tenía un peso enorme en el desarrollo de los acontecimientos. El respeto mutuo fue el eje de la conversación, aunque las emociones no pudieron esconderse del todo. Hubo instantes en que las palabras parecieron sobrar, reemplazadas por miradas largas y silencios llenos de significado. Zeng, con paciencia, escuchó cada opinión, y respondió con firmeza y humildad, ganándose poco a poco la confianza de quienes lo evaluaban. Mahasín no dejó de sonreír, orgullosa del hombre que estaba a su lado, y convencida de que el encuentro terminaría marcando un antes y un después. El tiempo pasó rápido, y cuando la reunión terminó, la sensación de haber presenciado algo histórico se apoderó de todos. Afuera, los seguidores esperaban ansiosos las primeras reacciones, preguntándose si la familia había dado finalmente su aprobación. Lo cierto es que lo vivido esa noche no quedará en el olvido, porque fue mucho más que una reunión. Fue un examen, una prueba de fuego y una declaración silenciosa de Uras. El eco de este encuentro seguirá resonando, y el público, expectante, seguirá pendiente de cada nuevo capítulo de esta historia, que no deja de sorprender.